¿Qué tal? ¿Cómo le va? Dijimos durante prácticamente todo el año pasado que 2012 iba a ser un año de rebalanceo de la macro, porque al punto de llegada a las elecciones preveíamos que el sistema económico iba a estar acumulando tensiones crecientes, que si bien no revestían gravedad en cuanto a que amenazaba el resultado electoral, sí imponían en el corto plazo, inmediatamente después de los comicios, una agenda de política económica muy clara, y que esto era independiente de las condiciones externas o de las condiciones climáticas que atraviese la Argentina en 2012. Pues bien, inmediatamente después de los comicios, prácticamente con la asunción del nuevo mandato presidencial, comenzó este rebalanceo que aun cuando apunta a dos de los principales puntos críticos de la coyuntura, que son el gasto público a través de los subsidios y el balance global de divisas que requiere la Argentina, aun cuando apuntan a los puntos exactos, imponen severas dudas a los analistas sobre su resultado. Dudas que tienen más que ver en lo tarifario con las especificidades políticas asociadas a este instrumento, porque nosotros estamos asumiendo que las rebajas efectivas que se van a producir van a ser muchísimo menores a las que hacen falta, porque el tema del transporte público urbano de automotores, los boletos colectivos, prácticamente es un tema que no se va a abordar todavía, y porque la respuesta política, el humor social que asociado al replanteo tarifario de 2012 residencial, va a ser muy grande, y esto además va a implicar un crecimiento importantísimo, sobre todo de la inflación, sobre todo para canastas de clase media, a los anunciados aumentos de medicina prepaga o de colegios. Se esperan sustanciales aumentos, se va a multiplicar por 4 la tarifa seguramente del gas y por 2,5 o 3 la de la electricidad, y esto va a implicar un aumento, cierto mal humor social que hay que ver cómo lo maneja el gobierno. Nosotros pensamos que el punto intermedio es el más probable que se produzca, es decir, muchos de estos aumentos quedarán a mitad de camino. El tema del boleto de colectivo se va a tratar de manejar, de postergar. Esto en materia tarifaria, y en materia cambiaria, las principales dudas de los analistas tienen que ver con los instrumentos que se están utilizando. Es que la sintonía fina que propuso la presidenta en materia de política cambiaria hasta ahora se tradujo en más proteccionismo y controles para obturar la demanda de dólares, tanto las importaciones como los dólares financieros. Y esto, en particular los últimos días, con la instauración de la autorización previa a importar, se va a traducir en permanentes problemas de abastecimiento, en particular de la industria. Con todo, mirando entonces en perspectiva de mediano plazo, estas iniciativas no van a ser tan eficientes como desearían las autoridades, pues asistiremos seguramente a una profundización de los déficits gemelos de la Argentina, del déficit fiscal y del déficit externo, en el marco de una economía internacional que, a menos durante los primeros 2 años, es decir, 2012 y 2013, seguramente se caracteriza por un fortalecimiento del dólar contra la mayoría de las monedas, salvo el yuan chino, tasas de interés bajas, aunque levemente crecientes,
y muchísima sensibilidad sobre el riesgo soberano de las naciones y con ello sobre los umbrales de financiamiento. Sospechamos que el gobierno comparte esta preocupación y no nos extrañaría que sea cierta la versión de que por instrucción presidencial, tanto en el Banco Central como en el Ministerio de Economía, se trabaja bajo el supuesto de que los ajustes fiscales que están llevando adelante Gran Bretaña, España e Italia son políticamente inviables. Y cosas que nosotros no estamos del todo seguros, pero si el gobierno lo asume por esta suerte de sálvese quien pueda global que cree el gobierno que se producirá en el escenario internacional, por ello hay que esperar que seguramente en el plano interno se profundice la estrategia esta de vivir con lo nuestro, y esto es más y más sustitución de importaciones, más privilegio al mercado interno, y como el kirchnerismo cree erróneamente que la política siempre prevalece sobre la economía, hay que esperar más y más controles del Estado sobre el sector privado. Esto implica tasas de presión tributaria también crecientes, en particular, y controles de precios, de cantidades, de transacciones. Siempre bajo el supuesto, y estamos asumiendo que no se da una sequía masiva y una destrucción en gran escala de la cosecha, ni en los próximos 5 años. Digamos, estamos previendo una estabilidad de las condiciones climáticas, porque asumir algo distinto significaría un escenario que no lo vemos posible, pero sí significaría una aceleración de la devaluación, cosa que acá, si bien estamos asumiendo que se va a devaluar, no tanto el año que viene, no tanto en 2012, pero sí en 2013 y en particular en 2015, va a haber devaluaciones mucho más significativas. Esto va a estar acompañado de crecientes controles de cambio, informalidad en el mercado cambiario. Entonces, concluyamos. ¿Qué hay que esperar entonces al mediano plazo? Yo diría muchísima volatilidad en materia de actividad económica, pero sin grandes picos, sin grandes picos ni valles, es decir, subas y bajas, toda una W, es decir, una baja en 2012, una suba en 2013, una baja en 2012 y en 2013, una suba en 2014 y una caída en 2015 para luego volver a subir en 2016, un poquito una W perfecta que va a ser el sistema económico. Es decir, tasas en promedio bastante modestas en materia de actividad económica. También mucha inflación, en 2012 por encima del 20%, entre 2013 y 2015 en un intervalo entre el 15 y 20%, quizás con algún pico hacia fines del 2015 cercano al 30%, y un mercado laboral que ya se está enfriando y que primero en 2012 seguramente ajuste vía precios y a partir de 2013 vía cantidades, es decir, lo que va a ajustar es el empleo y el desempleo va a aumentar. Y el 2012 no, en 2012 creemos que se va a mantener un poco la inercia, que sí se va a enfriar y ajustará por precios, es decir, estamos asumiendo que la estrategia de moderar las paritarias por parte del gobierno a la luz de la fuerza política que todavía tiene va a ser bastante exitosa, lo cual va a implicar, como la inflación va a estar en el orden del 25%, una disminución del poder adquisitivo, dado que la inflación, como digo, en 2012 va a estar bastante por encima del 20%, para después vía menor actividad económica en 2013 va a bajar. En fin,
gobierno va a librar una suerte de batalla contra los fundamentos del mercado, pero con la paradoja de que entre el 2014 y 2015, si no antes, deberá recurrir a los mercados para eludir el ajuste fiscal y entrar de lograr una asistencia financiera que le permita evitar el ajuste fiscal y que le permita no pagarlo en términos de reservas, no seguir pagándolo en términos de reservas. Al fin de la película, sobre ya mirando al 2016, lo que estamos asumiendo es una transición presidencial compleja y un cambio de paradigma. Es decir, probablemente una derrota del kirchnerismo, si es que tiene alguna expresión política de continuidad para el 2016, y seguramente vendrá un cambio de paradigma en materia de política económica. No sabemos quién lo podrá encarnar, ni muchísimo menos, pero lo que sí estamos convencidos de que este modelo se agotó ya en 2007 en términos de buenos resultados. Razón por la cual, y más en la medida en que se profundice el modelo, en términos de estas políticas que acabo de describir, seguramente habrá que esperar unas autoridades que replanteen buena parte de este menú de instrumentos que están utilizando. En ese punto habrá que esperar un 2015, como decía, con una transición presidencial bastante compleja en términos tanto de fuga de capitales como de inflación y recesión. Pero para eso falta mucho. La certeza que tenemos, como decíamos en un editorial, es que 2012 va a ser un año de desaceleración, de dólar bastante controlado, de muchísimos controles. Va a haber una mezcla, acá tenemos algunas proyecciones que les puedo anticipar. El tipo de cambio hacia fines de este año, el tipo de cambio del oficial, nosotros pensamos que estará en 4.71, lo estamos poniendo. El promedio del año, el 4.71 va a ser el promedio del año. El fin de año va a estar en 5.05, en 5 pesos. Va a estar a fines de 2012, según nuestra mirada. En tanto, el paralelo estaría un 10%, entre un 8 y un 10% por encima de ese valor, 5.46. Y la inflación, como bien he dicho, creciente en 2012 por el efecto tarifario, que hay que esperar durante los próximos meses, acá y durante todo el otoño, tasas de inflación esperadas en torno al 2%, 2 o 3% en algunos casos, entre, yo diría, febrero, marzo hasta mayo. Tasas de interés reales bastante positivas. Esta puja esta puja tasa dólar se va a mantener aún cuando el gobierno está pudiéndolo controlar, pero lo que estamos diciendo es que se va a producir un cambio de expectativas que va a pegar sobre el consumo, que en rigor ya ha enfriado más de un mercado, y aún cuando en los canales, en los distintos retails van a promover nuevas medidas de estímulo vía promociones, las cantidades se van verdaderamente a enfriar. Dependerá, cada mercado y cada actividad económica tiene sus propios fundamentos, y nosotros lo tenemos bastante desagregado, pero en general el ciclo económico tiende a enfriarse durante 2012 y gran parte del 2013. Bueno, nada más, esta es un poco la síntesis de la versión de enero del 2012 de las proyecciones macro y sectoriales. Muchísimas gracias.